Es hermoso este tramo de la historia. La verdad que cuando lo repasé me emocioné, no se imaginan cuánto. Y algo que les quería decir. Perdónenme la pronunciación porque hay algunos nombres, yo gaélico no sé, y mojo menos, así que sepan disculparme. Y perdonen la emoción si en algún momento me quiebro, porque es hermoso este tramo de la historia. Bueno, vamos empezando entonces. Ya hay unas cuantas, ¿no? Porque es largo este capítulo, estos capítulos. Re agradecida que me hayan elegido para leer. Re agradecida. Bueno, chiquis, ¿empezamos? Con mi señalador de las sureñas. Yo soy sureña. Bueno, la noche era fría, pero no gélida, y ella se había envuelto en un chal de lana gruesa. Una luna gibosa ascendía por el cielo, rodeada de un campo de hermosas estrellas, y la paz del firmamento parecía brotar del bosque otoñal, envuelto en el olor de las coníferas y la fragancia apagada de las hojas muertas. Rachel subió por el camino que conducía al pozo. Se detuvo a beber un poco de agua fresca y después siguió adelante, emergiendo un cuarto de hora más tarde en un saliente rocoso que de día tenía vistas a las infinitas montañas y valles. De noche era como sentarse al borde de la eternidad. La sensación de paz fue internándose en su alma, mecida por el frío de la noche, y Rachel la buscaba y la agradecía. Pero seguía sintiendo cierta intranquilidad y un ardor en el corazón que no se correspondía con la vasta paz que la rodeaba. Ian jamás le mentiría. Él lo había dicho y ella lo creía. Pero no era tan necia como para pensar que eso significaba que le decía todo lo que ella quisiera saber. Y Rachel tenía muchas ganas de saber más acerca de Wakio Tenenoska, la mujer Mohawk a la que Ian había llamado Emily y a la que había amado. Y ahora quizás estuviera viva o quizás no. Si seguía con vida, ¿cuál sería su situación? Por primera vez se le ocurrió preguntarse cómo se encontraría Emily y qué aspecto tendría. Ian jamás se lo había explicado. Ella nunca se lo había preguntado. No le había parecido importante, pero ahora, bueno, cuando estuviesen a solas se lo preguntaría sin más. Y muy decidida volvió la cabeza a la luna y el corazón a su luz interior. Y se dispuso a esperar. Una hora después, la oscuridad que la rodeaba se movió e Ian apareció de pronto a su lado, una cálida mancha en la noche. ¿Oye está despierto?, preguntó Rachel ciñéndose el chal. No, muchacha, está dormido como un tronco. ¿Y tus amigos? Más o menos igual. Les he dado un poco del whisky del tío Shane. Qué gesto tan hospitalario por tu parte, Ian. Esa no era exactamente mi intención, pero supongo que debería aceptar el cumplido, si eso ayuda a que tenga una mejor opinión de mí. Le puso el pelo por detrás de la oreja, agachó la cabeza y le besó el cuello, dejando bien clara su intención. Ella vaciló solo un segundo, pero después le coló la mano por debajo de la camisa y se entregó, tumbándose sobre su chal bajo el cielo estrellado. Por favor, permite que estemos los dos solos una vez más, pensó. Y si piensa en ella, no permitas que lo haga justo ahora.
y por eso Rachel no preguntó qué aspecto tenía Emily hasta que los Mohawks se marcharan 3 días después. Ian no fingió que desconocía por qué le preguntaba. Era menuda, contestó, alzando la mano unos 10 centímetros por encima del codo. 10 centímetros más baja que yo, pulcra, con un rostro bonito. Ian, si era guapa, puedes decirlo, comentó Rachel con sequedad. Soy una amiga y no soy vanidosa. Ian la miró reprimiendo una sonrisita. Después se replanteó lo que fuera que fuese a decir. Cerró los ojos un instante y después los abrió y contestó con sinceridad. Era hermosa. La conocí junto al agua, una poza del río donde el agua fluye con libertad y no se ve ni una sola onda en la superficie, pero donde se puede sentir el espíritu del río desplazándose por ella de todas formas. La había visto dentro del agua, vestida, pero con la camisa remangada y atada a la cintura con un pañuelo rojo, con una lanza de madera afilada en la mano, pescando. No puedo pensar en ella por partes, admitió con voz un poco ronca. El aspecto de sus ojos, de su rostro, hizo un extraño y elegante gesto con la mano, como si estuviera cogiendo la mejilla de Waiko Tejendoja. A continuación, dejara resbalar los dedos por la curva del cuello y el hombro. Yo solo, cuando pienso en ella, miró a Rachel y carraspeó un poco. Sí, bueno, sí pienso en ella de vez en cuando. No lo hago a menudo, pero cuando lo hago, solo pienso en ella como un todo, y no puedo decirte con palabras el aspecto que tiene. ¿Por qué no ibas a pensar en ella?, preguntó Rachel con toda la delicadeza que pudo. Era tu mujer, la madre de tus hijos. Sí, respondió Ian y agachó la cabeza. Emily había dado a luz una hija que nació muerta y después tuvo 2 abortos. Rachel pensó que debería haber elegido mejor el lugar. Estaban en el cobertizo que hacía las veces de pequeño granero, justo delante de una cerda que había acabado de parir, con una docena de cochinillos regordetes pegados a sus ubres, todo un testimonio de fecundidad. Tengo que decirte algo, Rachel, confesó él, levantando la cabeza de golpe. Ya sabes que puedes decirme cualquier cosa, Ian, repuso ella. Y hablaba en serio, pero su corazón no pensaba lo mismo y se desbocó. Los hijos de Emily. Te dije que los había conocido la última vez que la vi. Los 2 pequeños, a esos los tuvo con Sun Elk. Pero el mayor, el chico, vaciló. Ella me pidió que le pusiera nombre al bebé. Y eso es un gran honor, explicó. Pero hubo algo que me empujó a ponerle ese nombre. Lo llamé el más rápido de los lagartos. Cuando lo conocí, estaba cazando lagartos. Los atrapaba con la mano. Nos llevábamos bien, añadió, y sonrió al recordarlo. Lo siento, Rachel, ya imagino que pensarás que está mal, pero no lamento haberlo hecho. Ya veo, repuso ella muy despacio, pero no era así. Sin embargo, estaba empezando a sentir un vacío en su interior. Entonces, lo que me estás diciendo es, creo que podría ser mío, espetó Ian. El chico. Debió de nacer en el momento justo, cuando me marché. Lo que ocurre es, ya sabes que te expliqué que los Mohawk creen que cuando un hombre yace con una mujer, su espíritu lucha con el de ella. No diría que se equivoca, pero agitó la mano para quitarle importancia. Continúa, y si el espíritu del hombre sale victorioso, ella se queda embarazada.
La rodeó con el brazo posándole su enorme mano en el codo, por lo que quizás la tía Claire se equivocara sobre esas cosas de la sangre. Es decir, nuestro hombrecito está bien. Tal vez fuera la sangre de Emily la que... Bueno, agachó la cabeza y la pegó a la de Rachel, de modo que las frentes quedaran pegadas y se miraron a los ojos. No lo sé, Rachel, dijo muy despacio, pero tenemos que ir, afirmó ella, aunque su corazón se había encogido tanto que apenas notaba sus latidos. No hay duda que tenemos que ir. Serías una buena amiga. Serías una buena amiga, y tú lo sabes, observó Rachel apartando una rama de laurel para que pasara su suegra, quien iba cargada con la gran cesta de costura. Rachel también iba cargada con Oshie, que seguía en el fular portabebés donde lo había metido. Janet Murray y la miró con aspereza e hizo un ruidito que Claire le había descrito a Rachel en privado como un sonido escocés, una mezcla entre un resoplido y un gorjeo, que podía indicar desde una ligera diversión o aprobación hasta satisfacción, desdén o advertencia de una acción inminente. En ese momento a Rachel le pareció que su suegra se estaba divirtiendo, así que sonrió. Eres una mujer clara y directa, prosiguió, y sincera, o por lo menos así lo creo, añadió medio en broma. Nunca te he pillado mintiendo. Espera conocerme un poco mejor, muchacha, antes de emitir esos juicios, le aconsejó Jenny. Soy toda una mentirosa cuando la ocasión lo requiere. ¿Qué remedio? Entornó un poco sus ojos azules. No había duda de que estaba divirtiendo. Rachel le devolvió la sonrisa y se quedó pensativa un momento, mientras se abría paso por una pendiente de gravilla donde se distinguía el camino, y a continuación extendió la mano para coger el cesto. Eres compasiva, amable y valiente, afirmó observando cómo Jenny bajaba resbalando y agarrándose a las ramas de los árboles para no perder el equilibrio. Su suegra se había vuelto de golpe con los ojos abiertos como platos. ¿Valiente?, preguntó sin dar crédito. ¿Yo? Hizo un ruidito que Rachel había catalogado de ps. Llevo cagada de miedo desde que tengo 10 años, Alianan. Pero una se acostumbra, ¿entiendes? Volvió a coger el cesto y Rachel recolocó a Oshie, cuyo peso se había duplicado cuando se había quedado dormido. ¿Qué pasó cuando tenías 10 años? Preguntó con curiosidad. Murió mi madre, contestó Jenny. En su expresión y en su tono de voz no se reflejaba ningún sentimentalismo, pero Rachel percibió el dolor de la pérdida en ellos, tan evidente como el canto de un ermitaño. La mía murió cuando yo nací, explicó Rachel tras un largo silencio. No puedo decir que la eche de menos, porque no llegué a conocerla, aunque, por supuesto, se dice que uno no puede añorar algo que nunca ha tenido, pero en este caso no es cierto, apuntó Jenny y le acarició la mejilla a Rachel con la palma de la mano menuda y cálida. Vigila por donde pisas, muchacha. El suelo está muy resbaladizo. Sí. Rachel pegó los ojos al suelo y dio una gran zancada para evitar un tramo enlodado por donde había brotado un charquito. A veces sueño. Una mujer, pero no sé quién es. Es posible que sea mi madre. Parece buena mujer, pero no habla mucho. Solamente me mira. ¿Se parece a ti, muchacha? Rachel se encogió los hombros mientras balanceaba a Oshie poniéndole la mano debajo de las nalgas. Tiene el pelo moreno, pero cuando despierto no recuerdo su rostro.
y tampoco sabes qué aspecto tenía cuando estaba viva. Jenny asintió contemplando algo en su propio interior. Yo sí que conocí a la mía, y si alguna vez quieres saber cómo era, solo tienes que mirar a Brianna, puesto que es la viva imagen de Helen Mackenzie Fraser, aunque un poco más alta. Lo haré, le aseguró Rachel. Su nueva prima le resultaba un poco intimidante, pero no había duda de que Jan la quería mucho. Aunque me asusta un poco. ¿Y dices que llevas teniendo miedo desde los 10 años? Rachel no creía haber conocido jamás a nadie menos miedoso que Jenny Murray, a quien había visto precisamente el día anterior enfrentándose a un mapache gigante en el porche de la cabaña, ahuyentándolo con una escoba y con la ayuda de maldiciones escocesas, a pesar de las largas garras del animal y su aspecto amenazador. Jenny la miró sorprendida y se cambió el pesado cesto de brazo, soltando un gruñido mientras el camino se estrechaba. Oh, no me refiero a que haya tenido por mí, Ainean. Me parece que nunca he tenido miedo de que me mataran o algo así. No, tenía miedo por ellos. Me asustaba no poder cuidar de ellos. ¿De ellos? De Jamie y de papá, afirmó Jenny, frunciendo un poco el ceño al pisar Perdón, se había cortado por la llamada. ¡Qué barbaridad! Bueno, retomo. ¿Me están escuchando? A ver, háganme una señita, por favor. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Ah, joya. Bueno. Oh, no. Me refiero a que haya temido por mí, niegan. Me parece que nunca he tenido miedo de que me mataran o algo así. No, tenía miedo por ellos. Me asustaba no poder cuidar de ellos. ¿De ellos? De Jamie y de papá, afirmó Jenny, frunciendo un poco el ceño al pisar el terreno blando del camino. Había llovido mucho la noche anterior y el terreno estaba enlodado. No sabía cómo cuidar de ellos. Sabía muy bien que yo no podía sustituir a mi madre para ninguno de los dos. En realidad, pensaba que morirían sin ella. Y tú te quedarías completamente sola, pensó Rachel, que también querrías morir y no sabrías cómo. Parece que para los hombres sea más fácil. Me preguntó, ¿por qué será? ¿Acaso no piensan que nadie puede necesitarlos? Pero te las arreglaste, le dijo, y Jenny sonrió. Me puse su delantal y les preparé la cena. Esa era lo único que sabía hacer, darles de comer. Supongo que eso era lo más importante. Agachó la cabeza y rozó el gorrito de Oshi con los labios. Su mera presencia le provocaba un hormigueo y dolor en los pechos. Jenny se dio cuenta y sonrió con cierta tristeza. Sí, cuando tienes hijos, hay un tiempo en el que tú eres lo único que necesitan. Y entonces un día se bajan de tus brazos y vuelves a sentir miedo, porque de pronto conoces todos los peligros que los acechan y ya no puedes protegerlos. Rachel asintió y siguieron caminando en silencio, aunque era un silencio cercano y atento. Por el bosque de robles y bordeando el campo de heno hasta llegar a la arboleda de álamos donde se erigía la cabaña. Rachel había pensado dejar que fuera Jan quien se lo contara a su madre, pero entre ellas se respiraba mucho amor en ese momento, y el espíritu la empujó a hablar. Jan quiere ir a Nueva York, anunció. En ese momento Oshi se estaba despertando, y ella se lo apoyó sobre el hombro y le dio unas palmaditas en la espalda, para quedarse tranquilo respecto al bienestar de la mujer india con la que estuvo casado, preguntó Jenny. Sí, cuando me enteré de lo de la masacre me imaginé que querría ir. Rachel no perdió tiempo en preguntar cómo sabía Jenny lo ocurrido. Los Mohawk se habían quedado con ellos 3 días y cualquier noticia se extendía por el cerro como el tinte añil
por las prendas mojadas. Pienso acompañarlo, sentenció. ¿Ah, sí? Rachel estaba sorprendida y quizás un poco ofendida. Había esperado sorpresa y oposición, que intentara disuadirla. Imagino que Ian ya te habrá contado lo de los niños muertos que tuvo con ellas, ¿no? Sí, me lo explicó antes de casarse conmigo. El peso de hoy en sus brazos era una bendición doble. Rachel sabía lo mucho que Ian había temido la posibilidad de no ser capaz de engendrar un hijo con vida. Jenny asintió. Es un hombre honrado. Y bueno, no hay duda, pero me extrañaría que llegara a ser un amigo decente. A mí también, admitió Rachel, aunque lo cierto es que los milagros ocurren. Eso hizo reír a Jenny. Se detuvo en la entrada del porche, dejó el cesto para rascarse el barro de la suela de los zapatos y a continuación se agarró del codo de Rachel para equilibrarse mientras ella hacía lo mismo. Valiente has dicho, afirmó Jenny pensativo. Los amigos son valientes, ¿no? No tememos a la muerte, porque pensamos que nuestra vida solo sirve como preparación para la vida eterna con Dios, le explicó Rachel. Pues si lo peor que puede ocurrirte es la muerte, y no tienes miedo de eso, Jenny se encogió de hombros. Supongo que tienes razón. Se arrugó un poco la cara y se rió. Valiente. Tendré que pensarlo un poco y acostumbrarme a ello, aún así. Levantó la barbilla para señalar a Oshi, que se había despertado al advertir que ya habían llegado a la casa y todavía somnoliento, comenzó a buscar el pecho de Rachel. ¿No temes por él? ¿No te asusta llevártelo tan lejos en plena guerra? No, añadió. ¿No crees que perderlo a él sería peor que la muerte? Pero no tenía que hacerlo. Rachel se desabrochó la blusa y se pegó a Oshi al pecho. Aguantó la respiración cuando el pequeño se enganchaba al pezón y se relajó cuando empezó a salir la leche. Jenny la estaba esperando sin dejar de mirar a Oshi. Rachel habló con serenidad. ¿Tú dejarías que tu marido cruzara solo más de 1500 kilómetros para rescatar a su primera esposa y a sus 3 hijos, uno de los cuales podría ser suyo? Jenny abrió la boca, pero por lo visto no había sonidos escoceses apropiados para la ocasión. Pues no, admitió. En eso tienes razón. Capítulo 57. Dispuesto a cualquier cosa. Iba a tener que decírselo a ella, y cuanto antes mejor. Por lo menos ya había trazado un plan, tanto si a ella le gustaba como si no. Estaba lloviendo y las sólidas gotas de agua golpeaban el tejado, de estaño del establo de las cabras, como si fueran disparos. Ian entró y encontró a su madre ordeñando una de las cabras mientras entonaba una canción tradicional escocesa titulada My Marvais I a Gol, a pleno pulmón. Levantó la cabeza y asintió para darle a entender que estaría con él en un momento, y siguió cantando 1000 maldiciones por amor y ordeñando. Las cabras también lo miraron, pero cuando lo reconocieron, siguieron comiendo hierba mientras agitaban un poco las orejas. Daba la impresión de que estuvieran disfrutando de la canción. La lluvia no las asustaba, ni tampoco los truenos a lo lejos, que iban aumentando poco a poco. Su madre tiró de la ubre con un movimiento final y concluyó con un "a gol", que Ian aplaudió, lo que asustó a las cabras, las cuales emitieron un coro de "be". No me las alteres, cretino, lo regañó su madre, pero lo hizo con suavidad. Se levantó, desató las cabras del poste y cogió el cubo. Toma, lleva esto a casa, pero dile a Rachel que no la bata hasta que pase la tormenta. No sé si sabe que no hay que batir durante una tormenta porque no tendrá mantequilla. Me parece que ella sabe que no te gusta nada hacer eso en el porche mientras está diluviando, por improbable que fuera que te alcanzara un rayo. Puf, respondió.
y se puso el chal por encima de la cabeza. Sin embargo, en cuanto lo hizo, empezó a diluviar. «¡Amo el Mahai!», exclamó, haciendo la señal de los cuernos con la mano. «Ni se te ocurra salir ahora o el agua te perforará el cerebro». Quizás añadiera algo acerca de la calidad de su cerebro. Ian dejó el cubo junto a la pared, donde no pudiera volcarse, y mirando a su madre con una ceja alzada, se cruzó de brazos y se apoyó en una de las cuadras a esperar. Se había preparado para ese momento y no pensaba volver a hacerlo. Tenía que acabar con aquello. Ahí está. Pero no sé hasta dónde había llegado. A ver, ¿me escuchan de nuevo? ¿Me hacen una señita, por favor? ¿Me hacen una señita si me están escuchando, por favor? Ay, Dios. Sassanach. Chicas, ¿me están escuchando? Ah, bueno. ¿Se escucha? Por fin. Bueno, sigo, no sé qué pasará. ¿Sigo? Bueno, no sé hasta dónde había llegado. Bueno, retomo. Las cabras se acercaron a él y comenzaron a... A ver, ahí era. A ver, ¿dónde? Ian dejó el cubo junto a la pared donde no pudiera volcarse, y mirando a su madre con una ceja alzada, se cruzó de brazos y se apoyó en una cuadra a esperar. Se había preparado para ese momento y no pensaba volver a hacerlo. Tenía que acabar con aquello. No había tiempo para tonterías. Las cabras se acercaron a él y comenzaron a olfatearlo en busca de algo que pudiera llevar suelto. Pero aparte de la falda de la camisa, que ya se había recogido con la mano, no había nada que pudiera traerlas. A pesar de la puerta abierta del cobertizo y del frío aliento de la tormenta, la temperatura era muy agradable entre aquellos inquisitivos cuerpos peludos, e Ian se relajó un poco. Su madre se acercó a la cabra, que le estaba olfateando las nalgas, y se quedó allí, observando tranquilamente la tormenta, rascando a la cabra entre las orejas. No había duda de que la era preciosa. Ella había elegido a conciencia el lugar donde situaba el establo para la cabra, y él lo había montado de forma que ella pudiera mirar por un gran hueco que se abría entre los árboles y ver Roamontaille a lo lejos. Una visión muy dramática en ese momento, pues la cumbre había desaparecido tras un cúmulo de nubes negras que parpadeaban y escupían relámpagos, mientras contemplaban las vistas. Un impresionante relámpago se recortó en el cielo y las cabras se sobresaltaron al oír el trueno. Sin embargo, y como si el rayo hubiera sido una señal, dejó de granizar de golpe y volvió a llover, aunque con más suavidad que antes. «Parece que la insignia de los Mackenzie, ¿no?», comentó su madre, señalando con la cabeza la montaña a lo lejos. «Está salpicada de incendios». Y lo cierto era que se veían 3 pequeñas trenzas de humo elevándose de las colinas más bajas, donde los relámpagos habían alcanzado algo inflamable. Pero no había de qué preocuparse. Con aquella lluvia no ardería durante mucho tiempo. «Nunca he visto la insignia de los Mackenzie», advirtió Ian. «¿Es una montaña con fuego?». Ella lo miró sorprendida, pero después asintió. «Sí, lo había olvidado. Todo eso ocurrió antes de que tú aprendieras a andar». Apretó los labios, pero solo un instante. «¿Tu padre nunca te dijo el lema de los Murray?». «Sí, pero lo cierto es que no recuerdo mucho. Era algo sobre unos grilletes, ¿no?». «Fuerza, fortuna y grilletes. Cuando te marches, asegúrate de regresar con oro y esclavos». Ian se rió. «Qué belicosos, ¿no?, los antiguos Murray».
Ella se encogió de hombros. Nunca me lo pareció, pero la verdad es que tu padre se hizo mercenario de joven, y tu tío Jamie también. Reprimió una sonrisa. Estoy convencida de que Jamie te habría dicho el lema de los Fraser más de una vez. Je suis prêt. Pues sí. Ian sonrió con cierta tristeza. Estoy preparado. Su madre sonrió y lo miró. Volvía a tener el chal sobre los hombros, y su cabello recogido brillaba como el acero pulido a la luz de la lluvia. Sí, bueno, los Murrays tienen un segundo lema. El primero es obra del duque de Atholl, que era un sanguinario, pero el segundo es mejor. Tu prêt, bastante preparado. ¿O preparado para cualquier cosa? Ambos. A veces pensaba en eso cuando los dos estaban en Francia. Je suis prêt, tu prêt, y cada noche le rezaba a la Virgen para que lo estuvieran, preparados, quiero decir. Guardó silencio con la mano sobre la cabeza marrón y blanca de la cabra. Ian no iba a encontrar un momento mejor, carraspeó. Hablando de estar preparado, mamá, perdón. Ella advirtió el tono que había empleado y se volvió para mirarlo. ¿Sí? He hablado con Bernard Crisol. Puedes quedarte con él y con Cristina mientras nosotros no estemos. Rachel y yo, añadió tragando saliva, nos vamos al norte. ¿A ver a tu esposa india?, le preguntó con sequedad. No te preocupes, ya les he pedido a las muchachas de los McDonald que cuiden de las cabras. ¿Qué? Se sintió como si su madre le hubiera hecho una zancadilla y lo hubiera tirado al suelo. Le lanzó una mirada de ligera indignación. No pensarías que permitiría que Rachel te siguiera sola en plena guerra, cargada con un bebé, ¿verdad? Pero las palabras se apagaron en su garganta. Conocía a su madre, lo suficiente como para saber que hablaba en serio. Y le daba igual lo que rezara el lema de los Fraser. Ian sabía muy bien que podría haber sido tercos como mulas. Ya había visto esa expresión en el rostro de su tío Jamie las veces suficientes como para reconocerlo enseguida. Además, añadió su madre apartando el hocico de la cabra de su chal, no creo que vayas a encontrar mucho oro en el asentamiento de los Mohawk, pero prefiero que no seas tú quien acabe con los grilletes puestos en una cárcel de casacas rojas. No podía hacer mucho más que reírse, aunque lo intentó una última vez para poder decirle a su padre que lo había intentado. ¿Crees que papá te habría dejado hacer esa tontería? No sé si hubiera tenido mucha oportunidad de decir nada, contestó ella encogiéndose de hombros. Toma, coge este. Le dio el cubo lleno y agachó a coger el otro. Además, tampoco trataría de detenerme. El pequeño Oshi lleva su sangre, igual que la mía. Ian Moore me acompañará todo el camino. Ian se tragó el nudo que se le había formado en la garganta, pero aparte del dolor que le provocó el recuerdo, también sintió curiosidad. ¿Tú sientes la presencia de papá?, preguntó. Yo a veces la siento. Su madre le dio el segundo cubo y abrió la cancela del establo. Había dejado de llover y el aire resplandecía a su alrededor. Los tonos plateados relucían en la paleta de grises del paisaje. No se deja de amar a alguien solo porque haya muerto, dijo, con un tono crítico. No creo que ellos dejen de amarte a ti. ¿Qué edad tiene tu madre?, preguntó Rachel a Ian. Yo agradecería su compañía y me iría muy bien que me ayudara con el niño, pero tú sabes mejor que yo la clase de viaje que es. Ian sonrió no por la pregunta, sino por la forma en que había pronunciado la palabra niño, vacilando un instante antes de hacerlo, como si temiera que pudiera escaparse antes de poder ponerle una tapa encima. No estoy seguro, admitió respondiendo a su pregunta, pero es 2 años mayor que el tío Jamie. Ah,
Rachel relajó un poco la expresión al escucharlo. Jamie ya hace casi un año que dejó Escocia y se vino con el tío Jamie cruzando el océano y después recorrió cientos de kilómetros hasta Filadelfia. Es posible que este viaje sea un poco más largo, tosió un poco pensando, y quizás un poco más peligroso, pero tendremos buenos caballos y el dinero suficiente para pagar posadas, siempre que las encontremos. Además, añadió encogiéndose los hombros, ella dice que viene con nosotros y vendrá. Genio y figura. Las cuentas del rosario. Ay, espero que no se corte ahora porque es hermoso este. Bueno, miro de vez en cuando la pantalla para ver si desaparecen. Si alguien me puede mandar para saber que me están escuchando. Bueno. Jamie no se molestó en caminar con cautela. Los osos no le temían a nada, y solo era una cuestión de azar lo que determinaba quién avistaría primero a quién. Las sombras que resbalaban por el camino que conducía a la pradera, a la que llamaban Feurmilis, seguían negras con el frío de la noche. Los árboles amarillos que crecían a ambos lados del camino continuaban preñados de las gotas de lluvia que había caído durante la noche, y Jamie se cubrió la cabeza con la tela del tartán para protegerse de ellas. Por muy viejo y raído que estuviera, su tartán seguía siendo cálido y todavía lo protegía del agua. Debería haberle dicho a Claire que quiero que me entierren con él, si me mata algún oso. Seguro que me protegerá de la humedad de la tumba. Pero entonces pensó en Amy Higgins y se santiguó. Emergió de las sombras y salió a la pradera envuelta en la niebla de la mañana. 3 ciervos a lo lejos lo miraron, sobresaltados por la interrupción, y desaparecieron entre los arbustos. Eso contestaba una pregunta. No había osos. En esa época del año, un oso no se molestaría por seguir ciervos. Los ríos estaban llenos de pescados y los bosques seguían ofreciendo todo lo que un oso le resulta apetitoso, desde larvas y setas hasta árboles de abejas llenos de miel, y esperaba que su presa actual hubiera encontrado a uno de esos recientemente, pues le proporcionaba un olor agradable a la grasa. Pero los ciervos tenían una opinión muy clara respecto a los carnívoros en general. No se detenían a valorar sus posibilidades cuando veía que aparecía alguno. Jamie recorrió la pradera y se paseó muy despacio por los confines en busca de cualquier señal que pudiera advertir de la presencia de osos. Pero lo único que encontró fue un montón de excrementos de perro bajo un pino y marcas de garras en un gran aliso. Eran bastante recientes, pero la resina ya se había secado y estaba dura. Holly había dicho que habían visto un oso en la pradera hacía 5 días. Era evidente que no había regresado desde entonces. Aguardó inmóvil un rato, alzando el rostro a la brisa que mecía la hierba. Percibió el rastro de un olor intenso en el aire. No era un oso, un ciervo macho. Todavía no estaba en celo, pero empezaba a interesarse por las hembras. Oyó más ruidos a su espalda y se volvió. Pero el coro de «Bé» se desveló de quién se trataba antes de que su hermana apareciera por el extremo del camino con 4 cabras jóvenes atadas a una cuerda. Llevaba un arma sobre el hombro y miraba atenta a su alrededor. «¿Qué piensas hacer con eso, Aryutal?», le preguntó muy sereno. Ella no lo había visto, oculto como estaba entre las sombras, y se volvió asombrada apuntándolo con el arma. Jamie se apartó rápidamente por si la llevaba cargada. «No dispares, soy yo, imbécil», espetó ella bajando el arma. «¿Qué quieres decir con eso de qué pienso hacer con esto? ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un arma?» «Bueno, si estás persiguiendo algún oso, creo que con eso podrías conseguir que le sangrara la nariz», dijo haciendo un gesto con la cabeza para señalar el arma que ella tenía en la mano.
Él seguía llevando el rifle colgado del hombro, cargado y cebado. Tampoco era que fuera a servirle para detener el ataque de un oso, pero si el animal solo se mostraba confiado, un disparo podría evitar que se acercara. ¿Un oso? Ah, así que eso es lo que te propones. Claire se estaba preguntando qué andarías haciendo. Soltó las cabras y todas se abalanzaron sobre la hierba espesa como patos a un estanque. ¿Ah, sí? Intentó adoptar un tono de despreocupación. No me lo ha dicho, admitió su hermana, pero mientras estábamos preparando el desayuno, ha visto que te había llevado el rifle y se ha sorprendido un poco. A James se le encogió un poco el corazón. No había querido despertar a Claire tan temprano, pero debía haberle dicho la noche anterior que pensaba salir a ver si encontraba el rastro del oso que había visto Joe Badley. No había tenido mucho tiempo para cazar mientras trabajaban para conseguir que el tejado de la casa estuviera a punto antes del invierno, y les hacía mucha falta la carne y la grasa. Además, solo tenían algunas colchas y una manta de lana que había conseguido haciendo un intercambio con un comerciante moravo. A Claire le vendría muy bien tener una buena manta de oso en la noche, las noches más frías. Ahora sufría el frío mucho más que la última vez que pasaron el invierno en el cerro. Está bien, añadió su hermana, y Jane advirtió su interesada mirada al observarla. Solo tenía curiosidad. Él asintió sin decir nada. Quizá todavía tuviera que pasar un poco más de tiempo antes de que Claire pudiera despertar, darse cuenta de que él había salido con un arma y no darle importancia. Respiró hondo y al soltar el aire vio la nube de vaho que se desvanecía automáticamente, aunque el nuevo sol ya empezaba a calentarle los hombros. ¿Y tú qué haces hasta aquí arriba? Estás un poco lejos para venir a pastar. Una de las cabras había levantado la cabeza para coger aire y olisqueaba con interés la punta de su cinturón de piel. Jamie la retiró y apartó a la cabra dándole un golpecito con la rodilla. Las estoy engordando para que aguanten todo el invierno, dijo ella, señalando con la cabeza a la cabra curiosa. Quizá las haga criar si están preparadas. Le gusta más la hierba que el pasto del bosque, y aquí es más fácil vigilarlas. Ya sabes que Fanny se ocuparía de ellas si lo pidieras. Oye, se está volviendo loca. El bebé tenía muy buenos pulmones, se lo oía desde la casa grande cuando el viento soplaba en la dirección correcta. ¿O eres tú quien está volviendo loca, Rachel? Me gustan las cabras, repuso ignorando la pregunta de su hermano y apartando un par de labios curiosos que habían empezado a mordisquearle el chal. Teichai Gabain, las cabras tienen muy buen corazón, siempre que no intenten tirarte al suelo, pero no son muy listas. Son unos animales muy obstinados. Sí, como tú. Ian siempre ha dicho que te gustan las cabras porque son tan obstinadas como tú. Lo miró fijamente. Mentecato, le espetó. Majadera, respondió Jamie, haciéndole cosquillas en la nariz con una brizna de hierba. Ella la cogió y se la dio a comer a la cabra. Se quejó Jenny. Bueno, si tanto quieres saberlo, subo aquí arriba a pensar de vez en cuando y a rezar. ¿Ah, sí? Dijo su hermano. Pero ella apretó los labios un momento y se volvió para observar la pradera, llevándose la mano a los ojos para protegerlos del sol de la mañana. No importa, pensó. Ya me lo contará cuando esté lista. Hay un oso acá arriba, ¿verdad? Le preguntó volviéndose hacia él. ¿Crees que debería llevarme las cabras? No es muy probable. Joe Bradley lo vio en esta pradera hace unos días, pero no hay ningún rastro reciente. Jenny pisó un instante, después se sentó en una roca cubierta de liquen y extendió la tela de la falda con elegancia. Las cabras habían vuelto a lo suyo, y ella alzó la cabeza al sol con los ojos cerrados. Solo a un tonto se le ocurriría salir a cazar un oso él solo, afirmó sin abrir los ojos. Me lo dijo Claire la semana pasada. ¿Ah, sí? Preguntó él secamente.
¿También te dijo que la primera vez que maté un oso lo hice yo solo con mi cuchillo y que ella me golpeó en la cabeza con un pescado mientras lo estaba haciendo? Jenny abrió los ojos y lo miró sorprendida. No ha dicho que un necio no pueda tener suerte, observó. Y si no fueras más afortunado que el diablo, ya habrías muerto 6 veces a estas alturas. ¿6? Jamie molesto frunció el ceño y luego lo alzó asombrado. No las estabas contando de verdad, reconoció ella. Solo era un número aproximado. ¿Qué ocurre, Algarayge? Ese despreocupado cariño lo cogió por sorpresa. Se conmovió y tosió para ocultarlo. Nada, respondió encogiéndose de hombro. Es que una pitonisa de París me dijo que moriría 9 veces antes de morir definitivamente. ¿Crees que debería contar la fiebre que tuve después de que Logari me disparase? Ella negó con la cabeza convencida. No, no habrías muerto. Aunque Claire no hubiera vuelto con su agujita, te habrías levantado y habrías ido tras ella 1 o 2 días después. Jamie sonrió. Es posible. Su hermana hizo un ruidito gutural que podría haber indicado diversión o burla. Estuvieron en silencio un momento, ambos con las cabezas levantadas, escuchando el bosque. Las hojas habían dejado de gotear y ahora se oía un pájaro por allí cerca, con un canto que parecía una bisagra oxidada al abrirse. Después oyeron un fuerte cuac cuac que emitió un ave por detrás de Jamie, y vio que Jenny miraba asombrada por encima de su hombro. ¿Es una urraca?, preguntó. En las Ingal todo el mundo estaba muy atento al canto de las urracas, pues eran pájaros que traían buena suerte, y cuando uno las oía cantar una vez, siempre esperaba escucharla una segunda vez. Una vez significaba dolor, 2 veces alegría. No, la tranquilizó Jamie. No creo que haya urracas en estas montañas. Solo es alguna especie de carpintero. Sí, mira, ¿lo ves ahí? Señaló con la cabeza y ella miró por encima del hombro en dirección al pájaro grisáceo con una franca escarlata en la garganta que aguardaba posado en la rama de un pino, con uno de sus pequeños y brillantes ojos clavados en el suelo. Jenny se relajó y suspiró, y retomando la conversación donde la habían dejado, preguntó: ¿Me guardas rencor por haberte obligado a casarte con Logari? Jamie la miró fijamente. ¿Qué te hace pensar que podías obligarme a hacer algo que no quisiera hacer, pequeña tiquismiquis? ¿Qué diantre es tiquismiquis?, preguntó su hermana con el cerro fruncido. Creo que es una persona molesta, contestó. Jamie llama así a Mandy. Un hoyuelo asomó junto a los labios de Jenny, pero no llegó a reírse. Sí, ya entiendo lo que quieres decir. Pues sí, reconoció Jamie. Y no lo que guardaste rencor, digo. Al fin de cuentas, no llegó a matarme. Una de las cabras se agachó a algunos metros de distancia y soltó una pequeña cascada de bolitas negras. Las heces humearon un instante y Jamie percibió el cálido olor extrañadamente reconfortante un segundo antes de que la brisa de la mañana se lo llevara. Me pregunto cómo es posible que las cabras hagan sus necesidades con tanta pulcritud, comentó Jenny observando también al animal, comparada con las de los bebés. Pues tendrás que preguntárselo a Claire, le aconsejó él. Si es cuestión de tripas, ella sabe tanto como Dios. Jenny se rió y él se dio cuenta entonces de que no había visto excrementos de cabra cuando había examinado la pradera, y eso significaba que ella no había estado subiendo allí con sus cabras. Por lo tanto, lo había seguido a propósito. Quizá tuviera algo que decirle en privado. Jamie carraspeó y se llevó la mano al pecho, donde su rosario de madera colgada por debajo de la camisa. ¿Has dicho que vienes a rezar?
¿Quieres que recemos juntos el rosario como solíamos hacer antes? Ella parecía sorprendida y por un momento incluso vaciló, pero entonces se decidió y asintió metiéndose la mano en el bolsillo. Pues sí, y ya que lo mencionas, quería preguntarte una cosa, Jamie. ¿Qué? A Jamie le sorprendió advertir que ella sacaba una ristra de perlas brillantes. El crucifijo y la medalla de oro reflejaron la luz del sol. ¿Has traído el rosario bueno?, preguntó. No sabía que... Pensaba que se lo habrías dejado a alguna de tus muchachas. Decir que era bueno era un eufemismo. Era un rosario hecho en Francia y probablemente costara tanto como una buena silla de montar o incluso más. Era el rosario de su madre. Brian se lo había dado a Jenny cuando le había entregado el collar de perlas de Helen a Jamie. Su hermana esbozó una mueca y adoptó una expresión de cierto arrepentimiento. Si se lo diera a una de ellas, las demás se lo tomarían a mal, y no quiero que se peleen por eso. Sí, en eso tienes razón. Se puso en cuclillas a su lado, alargó el dedo y tocó con delicadeza las diminutas cuentas. Estaba hecho de perlas escocesas, como el collar que él le había regalado a Claire. ¿Sabe de dónde lo sacó mamá? Nunca se me ocurrió preguntárselo cuando era pequeño. Bueno, es normal. Cuando eras pequeño, mamá y papá solo eran mamá y papá, y todo era como siempre había sido. Se metió todas las cuentas en la palma de la mano e hizo con ellas una pequeña pila. Pero sí que sé de dónde salió. Papá me lo explicó cuando me lo dio. ¿Crees que esa de ahí está en celo? Entornó los ojos y miró a una de las cabras que había levantado la cabeza y había balado con fuerza. Jamie la miró con atención. Es posible, está moviendo la cola. Quizás esté percibiendo el olor del ciervo en el bosque. Señaló con la barbilla la arboleda de arces, que ya había empezado a vestirse de tonos escarlatas, aunque no había comenzado a caer las hojas. Es pronto para la época de celo, pero si yo puedo olerlos, ella también. Su hermana alzó el rostro a la suave brisa de la mañana y respiró hondo. Y sí, yo no huelo nada, pero confío en tu palabra. Papá siempre decía que tenías la nariz de un cerdo trufero. Jamie resopló. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que te dijo papá entonces sobre el rosario de mamá? Ah, sí. Me dijo que estaba celoso. Se ve que ella no le había dicho quién le había regalado el collar. Ah, sí. ¿Y tú lo sabes? Ella negó con la cabeza mirándolo con interés. ¿Y tú? Sí, un hombre llamado Marcus McRannoll, uno de sus pretendientes de Lodge, un tipo muy galante, le había comprado las perlas con la esperanza de casarse con ella. Pero mamá vio a papá y se marchó con él antes de que McRannoll pudiera siquiera hablar con ella. Dijo, bueno. Claire comentó que él había dicho. Se corrigió que él se había imaginado tantas veces esas perlas alrededor del precioso cuello de mamá que ya no podía imaginarlas en otra mujer, y se las mandó como regalo de bodas. Jenny dibujó una O con los labios. Oh, así que eso fue lo que pasó. Bueno, papá sabía que había sido otro hombre, y como te decía, estaba celoso, ya que no llevaban casado mucho tiempo y quizá no estuviera seguro de que ella pensara que había tomado la decisión correcta al elegirlo a él. Así que vendió un buen campo a Jordi McCallum y le entregó el dinero a Murtagh para que fuera a comprarle algo bonito a mamá. Quería dárselo cuando naciera el bebé, Willy. Jenny se llevó el crucifijo a los labios y lo besó con suavidad en recuerdo de su hermano. Solo Dios sabe de dónde sacó Murtagh el rosario. Jenny se pasó el rosario de una mano a la otra y la joya emitió un silbido. Pero las palabras de la medalla están en francés. Murtagh. Jamie miró las cuentas y frunció el ceño. Pero papá debía de haber sabido lo que él sentía por ella, por mamá.
Jenny asintió deslizando el pulgar por el crucifijo y la preciosa escultura en miniatura del torturado cuerpo de Cristo. Oyeron el canto del pájaro carpintero a lo lejos, más allá de la arboleda de arces. Papá se dio cuenta de que yo había pensado precisamente eso. ¿Cómo podía mandar a Murtan a un recado como ese? Pero me explicó que no había sido su intención, que solo le había dicho a Murta lo que estaba pensando, y Murta se ofreció a ir. Papá dijo que no quería permitírselo, pero que él no podía hacerlo, y dejar que mamá diera a luz sola, cuando aún no tenía ni un techo sólido sobre su cabeza. Por lo visto, habían colocado las piedras esquineras y empezando a construir las chimeneas, pero nada más. Y encogió un hombro. También quería mucho a Murtagh, más que a su propio hermano. Dios, cómo lo echo de menos, exclamó Jamie. Jenny lo miró y sonrió con tristeza. Yo también. A veces me pregunto si estará con ellos, con mamá y papá. Aquella idea sorprendió a Jamie. A él nunca se le había ocurrido pensarlo, y se rió negando con la cabeza. Bueno, supongo que sí está con ellos. Estará feliz. Espero que así sea, comentó Jenny poniéndose seria. Siempre deseé que pudiéramos haberlo enterrado con ellos, con la familia en Lallybrook. Jamie asintió. Murtagh yacía con los caídos en Culloden, incinerado y enterrado en alguna fosa común anónima, en aquel páramo silencioso, y sus huesos estaban mezclados con los de tantos otros. No había ningún túmulo para que sus seres queridos pudieran ir a colocar una piedra. Jenny le posó la mano en el brazo y él sintió su calidez a través de la tela de la manga. No te preocupes, Abraham, le dijo con delicadeza. Tuvo una buena muerte, y tú estuviste con él hasta el final. ¿Cómo sabes que fue una buena muerte? La emoción lo empujó a hablar con más aspereza de la que pretendía imprimir a sus palabras, pero solo parpadeó una vez y enseguida se recompuso. «Me lo dijiste tú, idiota», le espetó ella. «Varias veces. ¿No te acuerdas?» Jamie se quedó mirándola sin terminar de comprender lo que le decía. «¿Te lo dije yo?» «Pero si no sé qué pasó». Y entonces Jenny, quien se sorprendió. «¿Lo has olvidado?», frunció el ceño. «Ya sé que estuviste con fiebre casi 10 días cuando te trajeron a casa, y Anne y yo nos turnábamos para hacerte compañía, aunque lo hicimos básicamente para evitar que el doctor te apuntara la pierna. Tienes que darles las gracias a Ian de que todavía la conserves», añadió señalándole la pierna izquierda con la cabeza. «Fue él quien echó al doctor. Le dijo que sabía muy bien que preferirías estar muerto». De pronto se le llenaron los ojos de lágrimas y apartó la vista. Jamie la cogió del hombro y notó el contorno de sus huesos perfilados y ligeros como los de un cernícalo, por debajo de la tela de su chal. «Jenny», le dijo en voz baja, «Ian no quería estar muerto, créeme. Yo sí, pero él no». «No, al principio sí», recordó ella, y tragó saliva, «pero me explicó que tú no pensabas dejarlo, y él tampoco pensaba dejarte a ti». Se limpió la cara con el reverso de la mano. Jamie se la cogió y la besó. Ella tenía los dedos fríos. «¿No crees que tú tenías algo que ver con eso?», preguntó él poniéndose en pie y sonriéndole. «¿Para los dos?» Resopló ella, pero parecía un poco complacida. Las cabras se habían alejado un poco y sus lomos marrones asomaban entre la hierba. Una de ellas llevaba una campana, y Jamie olía el ligero clac que iba emitiendo cada vez que el animal se movía. Los pájaros carpinteros también se habían alejado. Vio el destello de unas plumas de color escarlata cuando uno de ellos sobrevolaba el campo y desapareció. Bueno, ¿no crees que tú tenías algo que ver con eso?, preguntó él poniéndose en pie y sonriéndole.
¿Para los dos? Resopló ella, pero parecía un poco complacida. Las cabras se habían alejado un poco y sus lomos marrones asomaban entre la hierba. Una de ellas llevaba una campana, y Jamie oía el ligero clan que iba emitiendo cada vez que el animal se movía. Los pájaros carpinteros también se habían alejado. Vio el destello de unas plumas de color escarlata cuando uno de ellos sobrevolaba el campo y desaparecía por la oscura garganta del camino. Dejó pasar un segundo, dos, y después se cambió el peso de la pierna y emitió un ruidito amenazador con la garganta. Sí, le dijo Jenny poniendo los ojos en blanco. Ya te lo digo. Es que necesitaba prepararme primero, ¿sabes? Se puso bien la falda y aportó una postura más firme. Pues sí, así son las cosas. Al menos es lo que tú me comentaste. Me explicaste. Frunció un poco las cejas esforzándose para recordar. Por lo visto cruzaste el campo de batalla peleando y cuando te detuviste a coger aire, tú te asombró mucho descubrir que todavía no estabas muerto. Sí, reconoció Jamie en voz baja, y aterrado advirtió cómo el recuerdo de aquel día regresaba a su mente. Frío. Había hecho muchísimo frío, debido al viento y a la lluvia, pero él ardía de tanto combatir. No lo había sentido hasta que se paró. Y después, eso es lo que no sé. Jenny respiró hondo. Estaba detrás de las líneas del gobierno. Había cañones a tu espalda, apuntando hacia el otro lado, apuntando a sus hombres. Sí, los vi. Yo pude verlos. Ya muertos en el suelo, y otros muchos por hileras. ¿Por hileras? Jenny parecía un poco asombrada, y él bajó la vista sintiendo todavía el frío de Culloden en las manos y en los pies. Iban cayendo por filas, explicó, con un tono de voz lejano y distante. Las armas de los ingleses, los mosquetes, tienen un orden. Ahora no lo recuerdo, pero fue entonces cuando caímos nosotros, cuando descargaron esas. Algunos hombres cayeron aplastados por las balas de los cañones, pero la mayoría pereció a causa del fuego de los mosquetes. Después llegaron las bayonetas, pero esas solo las oí, no las vi. Tragó saliva y tratando de adoptar un tono lo más sereno posible, preguntó: ¿Qué te dije que sucedió a continuación? Jenny exhaló por la nariz y Jenny advirtió que ella había cerrado la mano en la que tenía el rosario y lo estaba apretando como si siquiera extraer fuerza de las cuentas. Me explicaste que no sabía qué hacer, pero que estabas al lado de un cañón y que los hombres que lo manejaban estaban de espaldas, así que te volviste para ir a por los hombres que tenías más cerca. Pero había un grupo de casacas rojas entre tú y el cañón, y cuando te limpiaste el sudor de los ojos te diste cuenta de que uno de ellos era Jack Randall. Jenny hizo la señal de los cuernos con la mano que tenía libre y después apretó el puño. Entonces Jamie se acordó, lo recordó y notó que se le revolvía el estómago cuando la imagen que tantas veces había visto en sueños se fusionaba con el recuerdo. Él me vio, susurró. Se quedó de piedra, y yo también. Estaba tan asombrado que era incapaz de moverme. Y Murtagh, repuso Jenny con delicadeza, lo mandé de vuelta, murmuró Jamie, recordando cómo su padrino se había negado, arrugando el rostro con obstinación. Lo mandé de vuelta, le pedí que se llevara a Fergus y al resto. Le dije que tenía que llevarlos sanos y salvos hasta Lallybroch. Porque tú no podías, concluyó ella en voz baja. Yo no podía, reconoció su hermano, y se tragó el nudo que se le había formado en la garganta. Pero dijiste que Murtagh estaba allí, apuntó Jenny con mucho después, en el campo de batalla. Sí, estaba allí. Jamie había visto el repentino movimiento, una sacudida de la escena congelada que tenía ante los ojos. Dejó de mirar a Jack Randall y vio a Murtagh corriendo, y de pronto el sueño volvió a atraparlo, y él estaba allí, sintiendo tanto frío que la voz se le congeló en la garganta.
La lluvia y el sudor hacían que la tela mojada se le pegaba en el cuerpo, y el viento helado se le metía en los huesos con tanta facilidad como lo hacía con sus prendas. Intentó llamarlo, detener a Murtagh antes de que atacara a los soldados ingleses, pero se hubiera precisado mucho más que algunos mosquetes y un cañón inglés para detener a Murtagh Fitzgibbon Fraser. Por no mencionar la voz de Jamie, su padrino no se detuvo y siguió sorteando los matorrales del páramo, y los charcos de agua estallaban como cristales bajo sus pies a medida de que avanzaba. Me dijiste que el capitán Randall te habló. Mátame. Jamie susurró la palabra. Sí, me pidió que lo matara. Mi corazón así lo desea. Las palabras cayeron en su oído como un reguero de gotas de plomo. El viento silbaba con fuerza, arrancándole los mechones de pelo de la cola y azotándolo contra su rostro. Pero él lo había oído. Sabía que lo había oído, que no lo había soñado. Y sin embargo, él estaba mirando a Murtagh. Había movimiento, confusión. Alguien se dirigió hacia él, vio la hoja oscura de la bayoneta, mojada por la lluvia, la sangre o el barro, y la apartó de un manotazo. De pronto se produjo una pelea, y dos hombres tiraban de él, lo golpeaban, trataban de derribarlo. Un ruido repentino lo sobresaltó y abrió los ojos desorientado y se dio cuenta de que lo había hecho él. Era el ruido que había hecho cuando algo le barrió la pierna izquierda. El rugido del impacto, la impaciencia, tenía que levantarse, y el capitán Randall trató de cogerte mientras estabas tendido en el suelo. Y yo tenía el cuchillo en la mano y se quedó sin palabras y miró a su hermana con impaciencia. ¿Lo maté? ¿Te dije que lo había matado? Jenny lo estaba observando fijamente, muy preocupada. Jamie hizo un gesto cargado de impaciencia y ella le lanzó una mirada crítica. No, ella no le mentiría. Ya sabía que era mejor no hacerlo. Sí, lo repetiste una y otra vez. ¿Dije que lo maté una y otra vez? Jenny se estremeció sin querer. No, que estaba caliente. Su sangre, caliente, repetías una y otra vez. Dios, estaba muy caliente. Caliente. Al principio no le encontró sentido, pero entonces vislumbró algo. La débil sensación de la oscuridad cerniéndose sobre él, el roce de la lana mojada en la cara, el gran esfuerzo que tuvo que hacer para levantar el brazo una vez más, temblando. Vio las gotas de lluvia resbalando por la hoja del cuchillo, por su mano temblorosa y el esfuerzo. Empujó y empujó hacia arriba. Y el esfuerzo empujó y empujó hacia arriba hasta que notó una espesa resistencia. La tela se rasgó, una dureza momentánea. Empuja, maldita sea, y a continuación sintió un profundo y asombroso calor que se había vertido sobre su mano helada y el brazo congelado por el mordisco del viento. Se había sentido desesperadamente agradecido por el calor. Eso lo recordaba, pero era incapaz de recordar el impacto. Murtagh, dijo, y la sensación de esa sangre caliente lo abandonó con tanta rapidez como había aparecido, y notó la caricia del viento helado en las orejas. ¿Te expliqué lo que le pasó a Murtagh? Jamie suspiró dolido, exasperado, desolado. ¿Por qué no te marchaste cuando te lo dije, maldito imbécil? Sí que se fue, contestó de pronto Jenny. Se llevó a los hombres hasta la carretera y les ordenó que se marcharan. Eso explicaron cuando llegaron al Allybrook, pero después regresó por ti. Por mí. Jamie no tuvo que cerrar los ojos, lo vio, lo había sentido en su propia espalda, viendo el golpe del cuchillo de Murtagh con fuerza apuntando al riñón del capitán Randall. Se había desplomado como una roca, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo era posible que después estuviera en pie y los demás se abalanzaran sobre ellos?
Alguien lo había derribado y estaba boca abajo en el suelo. Le pisaron la espalda, le dieron una patada en la cabeza, recibió un impacto en la culata de un arma en las costillas y que se quedó sin aire en los pulmones. Se oían gritos por todas partes y un gélido frío que iba ascendiendo poco a poco por el cuerpo. Lo que ocurrió fue que estaba herido de gravedad, pero él no lo sabía. Se estaba desangrando lentamente, pero Jamie solo podía pensar en Murtagh, en que debía alcanzar a Murtagh. Había raptado, recordaba que había visto que el agua le resbalaba entre los dedos al pegar la mano al suelo y las duras espinas del brezo mojado al agarrarlo para ayudarse a avanzar. Tenía el tartán empapado por las caídas. Notaba que la pesada tela se arrastraba entre sus piernas dificultándole la tarea. Lo encontré, dijo, y respiró hondo con tanta fuerza que se le encogieron los pulmones. Algo pasó en un segundo. Los soldados se habían ido. No sé cuánto tiempo transcurrió. Su padrino yacía algunos metros de él, hecho un ovillo como un bebé, pero no estaba dormido ni muerto. Todavía no. Jamie lo cogió en brazos. Vio la espantosa herida que tenía en la sien y la sangre que brotaba del corte que tenía en el cuello, pero también observó la belleza y cómo se había iluminado el rostro de Murtagh cuando abrió los ojos y vio que él lo llevaba en brazos. Me dijo que no le dolía, repuso Jamie. Tenía la voz ronca y carraspeó. Me tocó la cara y me dijo que no tuviera miedo. Eso sí lo recordaba, pero ahora también evocó la sensación de aquella repentina paz abrumadora, la ligereza, esa exultación que había regresado de aquel modo tan raro en su sueño. Ya nada importaba, todo había terminado. Había agachado la cabeza para besar los labios de Murtagh, había pegado la frente al pelo ensangrentado y enredado y le había entregado su alma a Dios. Pero Jamie abrió los ojos y aunque no recordaba haberlos cerrado, y se volvió hacia su hermana muy alterado. Pero regresó. Randall no estaba muerto, volvió. Negro, una cosa negra con forma de hombre, recortada como un cielo blanco y ciego. Jamie apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas de las manos. ¡Volvió! Ginny no dijo nada y no se movió, pero la mirada fijamente urgiéndole en silencio a recordar, y lo hizo. Se le habían entumecido las extremidades y había vuelto a perder la sensibilidad de la pierna. Se había caído al suelo sin querer y tuvo que soltar el cuerpo de Murtagh. Estaba tendido boca arriba. Todavía sentía el contacto de las gotas de lluvia en la cara, pero nada más. No veía nada. Le importaba un pimiento el hombre negro. Todo le daba igual. La paz de la muerte lo acechaba. El dolor y el miedo habían desaparecido e incluso habían dejado de sentir odio. Ahora Jamie había vuelto a cerrar los ojos. Lo estaba viendo e imaginaba que podía sentir el contacto de la mano de Murtagh, dura y rasposa, todavía junto a la suya mientras los dos yacían en el suelo. «Lo maté yo», susurró más para sí mismo que para Jenny. «Lo hice, sé que lo hice, pero ¿cómo? La sangre caliente, la sangre. Me resbaló por el brazo y entonces yo ya no estaba allí, pero cuando desperté tenía los ojos pegados con sangre seca, y eso es lo que me hizo pensar que estaba muerto. Solo podía ver una especie de luz roja muy oscura, pero después fui consciente de que no tenía ninguna herida en la cabeza. Era su sangre lo que me cegaba, y él estaba tumbado sobre mí, encima de mi pierna. Había abierto los ojos mientras seguía explicándose a sí mismo lo ocurrido, y había descubierto que estaba sentado en el suelo, que la mano rasposa que tenía cogida pertenecía a su hermana, y que Jenny lo miraba con lágrimas en los ojos. «¡Ay!», exclamó, y se puso de rodillas para levantarla de la roca y abrazarla. «No llores, Aileán, ya pasó». «Eso es lo que tú piensas, ¿no?», repuso ella con la boca pegada a su camisa. Jenny tenía razón y él lo sabía, pero lo abrazó fuerte y poco a poco la mañana regresó. Se quedaron allí sentados un rato sin hablar. El sol
Ya había empezado a asomar por encima de las copas de los árboles, y aunque el aire seguía siendo fresco y dulce, ya no era gélido. Sí, bueno, dijo al fin Jamie levantándose. ¿Todavía quieres rezar? Jenny seguía teniendo el rosario de perlas colgado de la mano. Jamie no esperó a que ella contestara. Se metió la mano por dentro de la camisa y sacó el rosario de madera que llevaba colgado del cuello. Vaya, ¿todavía tienes tu viejo rosario?, comentó Jenny sorprendida. En Escocia no lo tenías y creía que lo habías perdido. Pensaba hacerte uno nuevo, pero no tuve tiempo. Con lo de Jan, encogió un hombro y el gesto abarcó todos los horribles meses de la larga agonía de muerte de Jan. Jamie tocó las cuentas del rosario con despreocupación. Bueno, sí que lo tenía, en cierto modo. Yo se lo di a William. Se lo di cuando él era pequeño y tuve que dejarlo en Holwalder. Le di el rosario para que tuviera algo que le recordase a mí. Jenny lo lanzó una mirada cargada de comprensión. Y supongo que te le devolvió en Filadelfia, ¿no? Sí, reconoció Jamie con cierta sequedad, y Jenny esbozó una sonrisa irónica. Créeme, Abraham, no te va a olvidar. Es posible, contestó él sintiendo un inesperado consuelo al pensarlo. Muy bien, deslizó los dedos por las cuentas y cogió el crucifijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Rezaron el credo juntos, siguieron por el Padre Nuestro, los 3 Ave Marías y el Gloria. ¿Gozosos o dolorosos?, preguntó Jamie, cogiendo las cuentas de las primeras décadas. No quería rezar los misterios dolorosos, los que versaban sobre el sufrimiento y la crucifixión. Tampoco creía que su hermana tuviera ninguna ganas. Un pájaro carpintero cantó entre los arces y durante un instante se preguntó si era el mismo que ya había visto antes o si sería un tercero. 3 eran una boda, 4 una muerte. Gozosos, dijo Jenny de pronto, la Anunciación, y esperó que él empezara. Jamie no se lo pensó. Por Murtagh, anunció en voz baja, y apretó las cuentas, y por mamá y papá. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reza por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jenny terminó la oración y recitaron el resto de la década de la forma habitual, primero uno y luego el otro. Y el ritmo de sus voces era tan suave como el vaivén de la hierba meciéndose en el prado. Llegaron a la segunda década, la visitación, y Jamie asintió mirando a su hermana. Le tocaba a ella. Por Jan Or, afirmó en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas, y por Jan Mor, Ave María. La tercera fue para William. Jenny lo miró cuando Jamie lo dijo, pero se limitó a sentir y agachó la cabeza. Jamie no evitaba pensar en William, pero tampoco se esforzaba por evocar el recuerdo del muchacho. No podía hacer nada por ayudarlo hasta que William se lo pidiera, o al menos que lo hiciera, y tampoco le convenía a ninguno de los dos que se preocupara por lo que el muchacho podía estar haciendo o lo que podría estar ocurriendo. Pero había dicho William, y durante un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y un Gloria, así que William debía de ocupar necesariamente sus pensamientos. Guíalo, pensó, mientras recitaba las oraciones. Concédele sensatez, ayúdale a ser un buen hombre, muéstrale el camino y, por favor, protégelo por amor de Dios. Por los siglos de los siglos, amén, dijo al llegar a la última cuenta. Para todos los escoceses, anunció Jenny sin vacilar, y se detuvo a mirarlo un momento. Por Logari también, ¿te parece? Sí, por ella también, contestó sonriendo a su pesar, siempre que también incluyas a ese pobre bastardo con el que se ha casado. Antes de la última década aguardaron un momento y se miraron. Bueno, la última ha sido por la gente de Escocia, repuso. Recemos esta por la gente de todas partes. Por Mitchell, la pequeña Joan y Jared, que están en Francia.
Jenny se conmovió. No había vuelto a ver a Michel desde el funeral de Jan, y el pobre muchacho estaba destrozado, ya que su joven esposa había muerto de repente y se había llevado a un hijo con ella, y después a su padre. A Jenny le temblaron un instante los labios, pero tenía la voz clara, y la luz del sol brilló con suavidad en la tela blanca de su cofia cuando agachó la cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando terminaron se hizo el silencio, el tipo de silencio propio del bosque, una quietud habitada únicamente por el viento, los ruidos de las hojas secándose y el de los árboles al desnudarse de sus hojas amarillas. La campana de la cabra sonó en el otro extremo de la pradera, y un pájaro que no reconoció cantó para sí mismo en la arboleda de arces. El ciervo macho se había ido. Jamie lo había oído marcharse mientras él rezaba por William y le había deseado a su hijo buena suerte con la casa. Jenny cogió aire como si fuera a decir alguna cosa y él alzó la mano. Tenía algo en la cabeza y lo mejor era que lo dijera cuanto antes. Lo que has dicho sobre Lallybroch, empezó un tanto incómodo. No te preocupes. Si mueres antes que yo, me encargaré de que vuelvas a casa a salvo para que puedas estar con Jan. Ella sintió pensativa, pero frunció un poco los labios, como hacía siempre que reflexionaba sobre algo. Sí, ya sé que lo harías, Jamie, pero no quiero que te tomes tantas molestias. ¿No? Su hermana soltó el aire y después apretó los labios. Verás, no sé dónde estaré cuando llegue la hora. Si estoy aquí, sin duda. ¿Y dónde diantre vas a estar si no? Le preguntó al darse cuenta de que ella no había subido hasta allí para hablar de Murtagh. Por su hermana no sabía que él necesitaba hablar de eso. Entonces me voy con Jan y Rachel a buscar a la mujer Mohawk del muchacho, confesó con tanta despreocupación como si estuviera anunciando que se iba a coger unos nabos. Sassenach. Antes de que Sassenach. Por favor. Bueno, antes de que Jane pudiera encontrar ni una sola palabra que decir, ella le Sassenach. ¡Ay, Dios! Antes de que Jane pudiera encontrar ni una sola palabra que decir, ella le plantó el rosario delante de la cara. Te voy a dejar esto aquí. Sassenach. Por favor. Te voy a dejar esto aquí. Si no vuelvo, se lo das a Mandy. Tú sabes mejor que nadie la clase de cosas que ocurre durante los viajes, añadió diciendo una pequeña hueca de desaprobación. Durante los viajes, repitió Jamie. ¿Los viajes? ¿Te refieres a...? Imaginó a su hermana menuda, mayor y terca como una mula. Sassenach. Sassenach. Y terca como una mula. ¡Qué insistencia, Dios mío! Imaginó a su hermana menuda, mayor y terca como una mula, con el barro hasta las rodillas, viajando en dirección norte entre dos ejércitos, en pleno invierno, asaltada por bandoleros, animales salvajes y media docena de cosas más en las que podría pensar si tuviera tiempo. Sí, le lanzó una mirada que le daba a entender que no pensaba seguir hablando del tema durante mucho tiempo. Rachel dice que ella irá allá donde vaya el joven Jan, y eso significa que el pequeño también va. No pensarás que voy a dejar a mi nieto pequeño a merced de los osos e indios salvajes, ¿no? Es una pregunta retórica, añadió con el aspecto complacido de haber evitado la reacción de su hermano. Eso significa que no espero que la contestes. Tú no sabrías diferenciar una pregunta retórica de un agujero en el suelo si yo no te lo hubiera explicado lo que era. En ese caso, no te costará reconocer una cuando te muerda en la nariz, aseguró alzando su larga nariz. Iré a hablar con Rachel, anunció Jamie. Dios santo. Iré a hablar con Rachel, anunció Jamie mirándola. Seguro que es lo bastante sensata como para... ¿Crees que no lo he hecho ya? ¿O que no he hablado con el joven Jan? Jenny negó con la cabeza un poco admirada.
Sería más fácil mover esa montaña hasta aquí, señaló con la cabeza la mole de Round Mountain, que alzaba su oscura silueta verde a lo lejos, que conseguir que una muchacha cuáquera cambie de opinión como cuando ya está decidida. Pero el niño, sí, admitió un poco molesta. ¿Acaso crees que no se lo he dicho ya? Ha entornado un poco los ojos, pero entonces me ha preguntado si yo dejaría que mi marido... Sassenach. Si yo dejaría que mi marido se marchara él solo y viajara más de 1000 kilómetros para rescatar a su primera esposa y a sus 3 pobres hijos, uno de los cuales, por cierto, podía ser de Ian. Y si es la primera noticia que tengo, añadió, y al ver la cara que ponía su hermano, y la verdad es que le entiendo. Jesús. Sí. Jenny se estiró, rugió un poco y se sacudió la falda, que estaba llena de colas de zorro. Shaving notaba cómo la hacían cosquillas a través de los calzones con sus docenas de minúsculas agujas. Cuando pensó que Jenny podía marcharse, tuvo la sensación de que alguien le había atravesado el corazón con un cuchillo. Le costaba respirar, y sabía que ella era consciente de ello. No lo miraba, pero enroscó el rosario de perlas con delicadeza. Le cogió la mano y se lo dejó en la palma. Guárdamelo, le pidió. Y si no vuelvo, se lo das a Mandy cuando sea mayor. Jenny, dijo en voz baja, la verdad es que cuando uno hace balance de su vida, indicó su hermana agachándose para recoger la cuerda de las cabras, se da cuenta de que lo más importante son los hijos. Ellos llevan tu sangre y todo lo que hayas podido transmitirle, y eso perdura en el tiempo. Tenía la voz completamente firme, pero carraspeó antes de proseguir. Mandy es la más lejana, ¿entiendes? Lo más lejos que puedo llegar. La niña más joven con la sangre de mamá. Que se lo quede ella. Jamie tragó saliva con fuerza. Eso haré, afirmó, y apretó con fuerza las cuentas, que estaban calientes del contacto de su hermana y de las oraciones. Te lo juro, hermana. Ya lo sé, Memo, repuso ella sonriéndole. Ayúdame a recoger las cabras. Ay, Dios mío, qué hermoso. Perdonen la interrupción de la última parte. Si pueden, lean esta última parte detenidamente, que a mí me la interrumpieron, porque es tan emotiva, que sinceramente agradecida que me haya tocado esto, porque la verdad es hermoso, es hermoso. Bueno, chicas, 1000 gracias, 1000 perdones por la interrupción, pero bueno, tengo algunos clientes que llaman. Así que bueno, les mando un besito, espero que se haya escuchado. Después, si alguien me dice que se escuchó mal, me dicen, si se escuchó bien, me dicen, se los agradezco de verdad. Las quiero a todas. Ojalá pronto tengamos otra oportunidad.